Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Paz Mundial. Hoy estoy aquí el 8 del 11 del 2020, a la tarde de Argentina, en Buenos Aires, casi la 1:33, grabando este video sobre las declaraciones del jefe del ejército de Inglaterra o Gran Bretaña sobre la posible amenaza que tenemos de una tercera guerra mundial por el descontrol de la pandemia y todos los acontecimientos y diferentes guerras que hay o conflictos armados en el mundo que se pueden salir fuera de control y causar una tercera guerra mundial. Así que bueno, les voy a compartir pantalla. Este video está sin guionar, es solo mostrar alguna información, mostrar la entrevista y dar algunas opiniones al respecto del tema. Así que denme un segundo que quiero compartirles pantalla. Y recuerden que bueno, el video anterior que hice hace 4 días, mi pensamiento era sobre los ataques de terroristas y la guerra contra el terrorismo y el problema entre el Islam radical y el Islam político que va a chocar contra Occidente y los países laicos, y este gran confrontamiento que se está viendo venir, hacia dónde nos llevarán, hacia una gran guerra. Y bueno, no soy el único que piensa así, que estamos en peligro, no es que vamos a ese camino aseguradamente, se puede evitar, pero si seguimos de esta forma vamos a terminar repitiendo los errores del pasado, porque la humanidad parece ser que no aprende. Y bueno, acá está la entrevista que bueno, Reuters la tomó y la sacó este 8 de noviembre a las 3 de la mañana, hace 6 horas. Y bueno, tengo ganas de hacer este comentario sobre esta noticia. Y acá dice el título: la incertidumbre global podría poner en riesgo la tercera guerra mundial, jefe militar del Reino Unido. Esto en Londres. Reuters: la actual incertidumbre y ansiedad global en medio de la crisis económica causada por la pandemia de coronavirus podría arriesgarse a otra guerra mundial, advirtió el jefe de las Fuerzas Armadas británicas. En una entrevista emitida para coincidir con el Domingo de los Recuerdos, las conmemoraciones anuales de los muertos y heridos en el conflicto, Nick Carter, jefe del Estado Mayor de la Defensa de Gran Bretaña, dijo que una escalada en las tensiones regionales y los errores de juicio podrían conducir en última instancia a un conflicto generalizado. Yo a veces pienso que se tienen que haber más problemas de recursos para que se llegue a algo así, pero bueno, ¿no? Como más escasez de agua, de alimentos, de tierra cultivable, de gas, de petróleo, pero por ahí pase antes, ¿no? No tiene que estar ligado a los recursos y la escasez para que las naciones compitan desaforadamente una con otras por los recursos para que se dé una guerra. A veces, bueno, acá él da, ¿no?, de que las tensiones regionales y errores de juicio. Por suerte, esperemos que Donald Trump se vaya de la presidencia norteamericana, porque son esas personas que pueden errar en su juicio y llevarnos a grandes problemas, especialmente con China, que le quería hacer pagar el coronavirus y esa presión hacia dónde llevaría, y el conflicto, ¿no?, en el mar meridional chino, entre Estados Unidos y sus aliados y China, ¿no?, que quiere tener más preponderancia en la zona. El tema de Taiwán, que bueno, Estados Unidos le quiere vender armas, China está súper enojado por eso. Todo lo que estamos viendo. También dice Carter, ¿no? Creo que estamos viviendo en un momento en el que el mundo es un lugar muy incierto y ansioso, y por supuesto la dinámica de la competencia global también es una característica de nuestras vidas, y creo que el riesgo real que tenemos con muchos de los conflictos regionales que están ocurriendo en este momento es que se podría ver que la escalada conduce a un error de cálculo. Cuando se le preguntó si eso significaba que había una amenaza genuina de otra guerra mundial, Carter respondió: estoy diciendo que es un riesgo y debemos de ser conscientes de ese riesgo. ¿Sí? Hay que ser conscientes de ese riesgo para evitarlo. Y si la humanidad y la sociedad no va a tomar esto como un riesgo y no nos vamos a poner a actuar para que se garantice la paz en el mundo como un derecho humano o un derecho universal, y no solo la paz, que es la ausencia de violencia, sino que se den las condiciones de vida para que los seres humanos se puedan desarrollar en educación, con buena alimentación, acceso a la medicina, acceso
a la energía, a la comunicación, al transporte, a la vestimenta, y así poder encontrar un rol en la sociedad y bajar la gente que queda en la marginalidad, que tiene que recurrir también a los crímenes, al delito, a la violencia. Pero bueno, no lo vemos como prioridad. La prioridad está en otros lados. Obviamente que tenemos el tema del también climático como una bomba de tiempo en nuestra cabeza, ¿no? Este cambio climático que, bueno, una bomba de tiempo que tiene un siglo por el momento de tiempo. O sea, si, bueno, un siglo o no. Si no cambiamos, donde se van a ver realmente las consecuencias más marcadas son a finales de este siglo y al principio del siglo que viene. Y bueno, acá sigue esta nota que dice: Carter, quien se convirtió en el jefe militar británico en 2018, dijo que era importante recordar a los que habían muerto en guerras anteriores como una advertencia para aquellos que podrían repetir los errores del pasado. Si te olvidas del horror de la guerra, creo que el gran riesgo es que la gente piense que ir a la guerra es algo razonable. Tenemos que recordar que la historia puede que no se repita, pero tiene un ritmo, y si miras hacia atrás el siglo pasado, antes de las 2 guerras mundiales, creo que era indiscutible que hubo una escalada que llevó al error de cálculo, que finalmente llevó a una guerra a gran escala que con suerte nunca volveremos a ver. Con suerte, ¿por qué con suerte? O sea, dependemos de la suerte o de que razonemos, de que entendamos, de que nos educamos, de que recordemos, de que sepamos el pasado y no repitamos los mismos errores. Ojalá evitemos, y no solo con suerte, sino con inteligencia, con bondad, con empatía, con solidaridad, evitemos eso, ¿no? Obviamente, y brindando educación y buenas condiciones de vida a la humanidad. Si bien estas han ido mejorando, aún falta mucho y estamos en épocas donde lo que se había alcanzado está viendo que se está retrocediendo, que es en achicar la brecha entre ricos y pobres, achicar lo que era la gente que no tenía acceso a la educación, bueno, y todo esto que estamos viendo. Acá tenemos, ¿no? Si vos querés saber quién es el que lo dijo, acá está el general Sir Nicholas Patrick Carter, GCB, CDE, DSO, ADC, GEN, es un oficial superior del ejército británico nacido en Kenia. Sirvió como oficial al mando del 2º Batallón Royal Green Jackets, en cuyo papel fue desplegado en Bosnia en 1998 y en Kosovo en el 99. Y fue educado en la Royal Academy de Sandhurst, Winchester College. Y tiene el premio de la Orden del Servicio Distinguido. O sea, no está hablando alguien que no conoce del tema. Para nada. Está hablando un especialista. Entonces, estas voces no deben ser desoídas y estas advertencias menos, porque yo veo que aún tenemos el error del adicto. El error del adicto a las drogas que cree que tiene una omnipotencia y que a él no le va a pasar nada. Y bueno, esta sociedad comete ese error. Lo veo mucho en la gente contemporánea de mi edad, que los veo hablar con una, ¿cómo se dice?, prepotencia, omnipotencia, y como que saben todo y que este panorama es imposible. Y que haya una guerra mundial no quiere decir que sí o sí sea una guerra nuclear. No, puede ser que no usen armas nucleares e igual se desate una guerra mundial, y que bueno, sí, teniendo armas nucleares puede aumentar muchísimo que alguien las termine utilizando. Y para ver si lo sacaron de contexto o no, acá les dejo la entrevista, le voy a dar play el fragmento de 50 segundos que habla de esto, así lo escuchamos y se dan cuenta de que no lo están sacando de contexto. Either because they don't realize the implications of their actions, lead to an escalation, which means that more people perhaps get involved, more weaponry gets involved, and before you can contain it, it leads to the sides ending up in a full-blown war. And if that happens, as we saw in the last century, I mean, we have to remember history might not repeat itself, but it has a rhythm. And if you look back at the last century, before both world wars, I think it was unarguable that there was escalation that led to the miscalculation, which ultimately led to war at a scale we would hopefully never see again. So are you saying that's a real threat, that there could be another world war? I'm saying it's a risk, and I think we need to be conscious of those risks. And that's why remembrance matters, because
if you look back at history, hopefully you learn from their experience and you make sure that you're very cautious about how you manage the sorts of regional conflicts that we see playing out in the world today. Bueno, ahí escuchamos al jefe de las fuerzas militares de Gran Bretaña, Inglaterra, y habla, ¿no?, de las atrocidades de la guerra y especialmente de que, bueno, no hay que normalizar la guerra, no hay que darla como que la guerra no tiene atrocidades, y hay que recordar esas atrocidades, tenerlas presentes para que la gente no diga sí, vamos a la guerra como si nada. Y en este canal tenemos el testimonio de un activista por la paz y también excombatiente de Malvinas, que se llama José María Rodríguez. Busquen el título Caminar de la guerra a la paz por José María Rodríguez en el canal Paz Mundial, y él va a hablar también de esas atrocidades de la guerra y que nada justifica ir a la guerra, nada, no hay justificativo alguno, porque las atrocidades que se viven son muy fuertes, dejan traumada a la gente, las muertes, el sufrimiento, y nada justifica eso. Y por ahí yo siempre que subestimo un poco el accionar pacifista de Gandhi, tenga razón, y ese pacifismo sea la forma de batalla más valiente, porque Gandhi decía: un guerrero que se entrena y que es maestro en su espada, en su arma, está muy bien, es loable, pero en definitiva le tiene miedo a la muerte. Y que si alguien quiere realmente demostrar y superar ese miedo y realmente en vez de combatir, resistirse pacíficamente por más que te golpeen sin tenerle miedo a la muerte, ahí está el verdadero guerrero, dice, ¿no? El que no tiene que sacar su espada para poder ganar una confrontación. Y creo que, bueno, es algo muy loable todo lo que logró Gandhi en Sudáfrica y en la India, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería decir. ¿Y cuáles son esos conflictos, ¿no?, que decimos siempre acá y los vamos mencionando? Bueno, vamos a decir qué está pasando en los últimos días. En la guerra con Nagorno-Karabaj entre Armenia y, bueno, las fuerzas de Nagorno y Azerbaiyán. Azerbaiyán ha tomado una ciudad importante en esa zona. Turquía salió a felicitarlos. Y bueno, y la guerra continúa sentando precedente bajo las narices de las Naciones Unidas, que no pudieron hacer nada. Este conflicto, la escalada empezó justo cuando se estaba dando la 75ª reunión y asamblea general de las Naciones Unidas, y hasta el día de hoy sigue, no pudieron, las treguas no duraron, y acá, bueno, estos días siguió el avance de Azerbaiyán y tomaron una ciudad muy importante, y desde Armenia desmintieron que la urbe hubiera sido tomada y dicen que la lucha continúa. Después, esto es hoy. Cachemira, conflicto entre Pakistán y la India, dos potencias nucleares. 4 militares indios y 3 milicianos muertos en enfrentamientos en Cachemira. Los milicianos son grupos de defensa catalogados como terroristas, que los catalogan desde del país de Pakistán. Y bueno, se dio esto, bueno, a principios de año y a fin de año pasado hubo también enfrentamientos y fueron duros, y espero que esto no siga escalando, porque acá se involucran dos países con armas nucleares. Entonces fueron 4 los muertos, y acá tenemos uno de esos fuegos que están prendidos que, bueno, pueden hacer que la cosa escale y sea peor para el mundo. Después, esto de la ciudad de Nagorno ya lo anuncié. Tenemos problemas civiles. La derecha contra la izquierda se está situando muy grande. Estamos en una nueva guerra fría por las diferentes ideologías políticas y bueno, en Estados Unidos se puede llegar a dar, esperemos que no, por la forma en que Trump infantilmente está negando que haya perdido las elecciones e incitando a las protestas, a que Estados Unidos se divida y entre en una guerra civil. Esperemos que no.
esperemos que todo se resuelva bien y se transicione al poder. Veremos qué hace Biden en sus políticas militares, eso está por verse, pero bueno, Estados Unidos, que es en un lugar donde la pandemia está fuera de control, han batido récords, han batido récords de, ¿cómo se dice?, de casos, y en el mundo se está volviendo a batir récords y récords por la segunda ola que está azotando Europa. Y bueno, esto no sabemos qué puede pasar con el coronavirus, que se está saliendo de control. Además hay nuevas mutaciones, se detectó que hay mutaciones en bisones en Dinamarca o en Noruega, en un país nórdico, no me acuerdo cuál exactamente. Se mató a todos los bisones porque mutó el virus y es más peligroso que el virus original, y esto también se detectó en otros países europeos. Y bueno, estamos viendo que la pandemia aún no está subsanada, veremos qué pasa con la vacuna. Además estamos viviendo una época de la posverdad, la desinformación, un mini oscurantismo donde se persigue a la ciencia y al conocimiento. Y bueno, está complicado, ¿no?, con tantas fake news. Entonces, todo lo que está marcando acá Carter, vemos que hay muchos puntos que incitan, ¿no? Y por ejemplo, Pekín acusa a Estados Unidos de encubrir organizaciones terroristas e insta a que corrija sus errores. La fuerte declaración se produce después de que Washington revocara la designación de la organización terrorista Movimiento Islámico de Turquestán Oriental, que opera en China. O sea, hay un doble rasero, hay una hipocresía, algunas células del Islam las dejan operar, otras las persiguen. Es como que eligen a dedo cuál es una célula terrorista y cuáles no, ¿no? Y ya digo, esta guerra contra el terrorismo es algo para estar muy atento, porque puede ser que nos lleve a ese error de cálculos, ¿no? Y más si las culturas chocan, las civilizaciones chocan. Después, en África, al borde de una guerra civil, la drástica escalada en uno de los países mejores armados de África, que puede extenderse por una región estratégica. Se trata de una confrontación entre el gobierno de Etiopía y los líderes de la región norte del país, que ya dejó víctimas mortales. Y no solo en Etiopía hay guerras civiles, las tenemos en Nigeria, las tenemos en muchas otras partes, en Somalia, en Congo, muchísimos lugares de África, no voy a mencionar uno por uno. Tenemos el desastre que está en Libia, los problemas en Liberia, un desastre muy grande lo que pasa en África en ese sentido. Y bueno, ahí está. Entonces, también volviendo al tema de Trump, veremos cómo se desarrolla, que cuando declaró que estas elecciones están lejos de terminar y que quiere llevar esto a la justicia, a los tribunales, y que dice que él fue electo, que los verdaderos votos, los votos legales le dan el favor a él. Y esto es otro tema a estar pendiente, y por eso el horno no está para bollos, pero esto no deja de pasar. Lo de Medio Oriente, que sigue en pie, con lo de Palestina, Siria, Irak, Yemen, el problema entre Irán y Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita, y todos focos que, bueno, nos pueden llevar a ese error de cálculos. No sé si puede haber alguien que realmente esté interesado en que le convenga una guerra mundial, pero que podemos cometer errores, que puede haber errores de cálculos, que podemos llegar a ese panorama. Bueno, las cosas están ahí. Y no hablemos de, además, el disconformismo social que hay en muchos lugares, y que ese disconformismo social, cuando se manifiesta, es reprimido. Entonces, en un tema, en una época donde vemos que la inflación está aumentando en muchos lugares, que los alimentos suben en todo el mundo, los alquileres y los precios de las propiedades suben en todo el mundo, donde la sanidad pública en los lugares que hay cada vez funciona mejor, y van a tener que pasar a sanidad privada y pagar, y siempre va a ir aumentando el precio. Lo mismo con la educación. Entonces, ¿qué puede pasar? Como les dije, hay muchos problemas a tener en cuenta, además del problema climatológico que estamos viendo, la huella ecológica del hombre, y esto que se sigue extendiendo, ¿no? Por ejemplo, la policía alemana registra casos de 4 sospechosos relacionados con el ataque de Viena, que pudieron irse o estar involucrados en 2 países, Alemania y Austria. ¿Sí? Abarcaron 2 países. Y, por ejemplo, en Francia,
Por la creciente amenaza terrorista, Macron le doblará el pie de fuerzas en las fronteras francesas para que no se hagan más atentados, con lo que pasó, ¿no?, por las caricaturas de Mohamed, el aniversario de Charlie Hebdo, lo del profesor decapitado, el atacante a cuchillo que mató 3 personas, y así estamos en la sociedad en el día de hoy. Y no nombro las diferentes polarizaciones por ideologías más vagas o más bajas, más que vagas, o menos importantes, como por la alimentación o el animalismo o el ambientalismo. Entonces, ¿qué debemos hacer? La verdad no sé qué debemos hacer. Lo que debemos hacer es que la humanidad y la sociedad civil se interese y exija que se bajen las armas, que terminen las confrontaciones, que se den las condiciones dignas para vivir, pero a la sociedad no le interesa. Está distraída y esas cosas no interesan. Y porque no interesan, aumentan el peligro a que los cálculos erróneos nos lleven a una gran confrontación. Entonces, espero que ayudes a que el interés por la paz se siga expandiendo, que sea una prioridad, como decía Kennedy, que es lograr la paz y hacer activismo por la paz es lo más importante que podía aspirar o hacer el ser humano. Así que con esas reflexiones los voy dejando en este video y nos vemos pronto. Que terminen bien y hasta la próxima. Hola a todas y todos, sean bienvenidas y bienvenidos al canal Paz Mundial. Si has llegado hasta aquí es porque quieres que la paz en el mundo no sea ignorada, y quiero decirte que estás en el lugar correcto. Abrimos este canal para que subas el contenido que creas necesario por la paz. También trataremos temas de actualidad, pondremos en debate ideas para lograr el modelo social ideal, analizaremos el contenido que nos manden por las redes, compartiremos videos, música y mucho más. Unite a este camino para lograr la paz. La diferencia está en tus manos. Muchas gracias.